Hola, muy buenas, Anubis al habla aquí en la comunidad de Michu Gaming y hoy os traigo la build Lamborghini, que me la he llamado así por llamarle algo, una build rápida que he estado jugando con la pechera de Az-OAK. La idea de esta build es hacer una build veloz, pero un poco meme o distinta, con mecánicas que no se suelen jugar, ¿no? Con esta pechera llamativa. Aunque me he encontrado con muy buenas sensaciones con esta build. Al ser una build rápida para hacer laberintos entre unos 5 y 7 minutos, recogiendo las llaves y las Dark Shrine, y siendo una build que no es muy cara. Me ha resultado una build muy divertida de jugar por la sensación de matar los bichos sin hacer nada, sin tocar ningún botón. Y es muy rápida en limpiando hasta tier 16, siempre y cuando no vayas en party, ya que el damage overtime en party pues pierde mucho. Además, como iréis viendo en los vídeos, he podido matar también guardianes y shaper. Hay que darles algunas vueltas, pero se hace muy divertido. No es eficiente porque tardas, pero la velocidad que consigues y la manera de esquivar las cosas que tiene la build, la hace una build bastante divertida, ¿no? En mi opinión. Ahora voy a explicarles un poco la mecánica de la build. La idea salió de hacer una build muy rápida, sobre todo para limpiar mapas lineales, y que no tengan ni siquiera que pararse a castear cada cierto tiempo, como le pasa al Winter Orb. Es cierto que Winter Orb tiene más área y más daño, pero bueno, quería ver hasta dónde se le podía sacar partido a la pechera de Az-OAK buscando velocidad. La elección de Pathfinder a vida es obligada para poder superar los 300 de velocidad de movimiento, aunque la opción más fácil para esta mecánica de supervivencia de la de Az-OAK sería ir a Occultist con CI para evitar el daño degenerativo de caos que nos hace esta pechera. Con esto se sacaría más partido, pero perderíamos esa velocidad que hemos dicho antes. Por lo tanto, esta opción la descarté. De todas formas, cualquier duda o sugerencia que tengáis sobre esta build o otras versiones de ella, por favor dejármelas en los comentarios o en los posts de Path of Exile, donde queráis, porque no descarto usar esta misma pechera o una build similar de otras versiones más adelante. Bien, vamos con las mecánicas de daño. La mecánica de daño se basa en la pechera de Az-OAK. Esta pechera nos otorga level 20 de Death Aura Skill, por lo que las gemas de soporte puestas en la pechera aumentan el daño de este aura sin necesidad de estar linkeadas. Esta aura se activa sola y hace daño de chaos en área alrededor nuestra. Usando además mis dos palos preferidos, las Obliteration, que hacen entre las dos que cada mobs o cada bicho tenga un 40% de probabilidades de explotar al morir, haciendo un 25% de subida máxima de daño de caos, crean una reacción en cadena que en cuanto matamos uno o dos mobs, esta reacción en cadena acaba con el pack entero de bichos. Recordaros que este daño de caos de un cuarto de la vida máxima de los bichos se ve incrementado por nuestro Chaos Damage, Increased Damage global y More Damage global que tengamos en el árbol o en la build. Esto con nuestros 300 o más de velocidad de movimiento nos permite hacer mapas como Wasted Pool en 40 segundos o incluso menos. Podremos llegar a hacerlo si perfeccionamos un poquito más la build. Como mecánica de defensa, pues bueno, aquí por desgracia no tenemos mucho. Nuestra velocidad va a ser la mejor mecánica defensiva en esta build, ya que podremos esquivar prácticamente todo lo que nos intenten tirar los bosses. Veréis cómo mato a los guardianes, esquivando las habilidades que tiran, y me parece una forma divertida, ¿no?, de jugar y esquivar las cosas. Te toca hacerlo a ti, pero bueno, con la velocidad de movimiento que llega a alcanzar el personaje, pues es muy posible hacerlo.
El equipo que llevo no es para nada defensivo. He sacrificado la vida de 4 ítems, casco, botas, cinturón y un offhand, pues se podría llegar a implementar, para ganar velocidad. Así que si preferís más vida y un poquito menos de velocidad, podéis variar un poco la build en estos ítems y equiparos un poco más de vida o daño. Hay que llegar a unos 60% más 60% de resistencia al chaos para mitigar la degen de 450 por segundo que nos aplica la pechera después de matar a un enemigo. Así que no se os olvide. Bueno, una vez visto esto, vamos a ir analizando los ítems obligatorios. El primer ítem obligatorio es la pechera, la de Azoak, que necesitaremos que tenga 3 azules, 2 verdes y un rojo. Estos hacen un total de 5 agujeros off color. Off color quiere decir que son de los que no suelen salir en esta pechera, ya que esta pechera es de fuerza. La media para sacarlo con chromatics sería entre 3700 y 7000 chromatics, pero se puede hacer con mucha menos currency, con un vídeo que os lo dejo en la descripción, para sacarla con Orisi en la mesa de crafteo usando Jewelers. Como armas, como he dicho antes, mis 2 palos preferidos. 2 Obliteration por las explosiones de Chaos que hacen un chain reaction muy bueno de limpieza. El resto de ítems son elegidos a mi elección, o bien para velocidad de movimiento, o bien para darme resistencias al Chaos, para llegar al 60% que dijimos antes, y tener también resistencias elementales y vida. Como casco he elegido un Devotos Devotion, como guantes unos raros con vida, Chaos Resist y resistencias elementales. Como amuleto he elegido el Impresence, Onyx Amulet, ya que me da vida, Chaos Resist y Damage Over Time. Aunque el mod de Dispire Hash 100% reduce Mana Reservation, no lo estoy usando, ya que tenemos la Witchfire Brew y al ser Pathfinder la vamos a tener prácticamente siempre activa. Esta nos da level 21 y el de Spire que podríamos ganar sería también como mucho level 21. Si no queréis usar este amuleto, podéis usar cualquier otro amuleto raro con Chaos, Resist y vida, y si puede ser pues con un poco de Ingresset Damage Over Time. Podríais también incluso usar un Age of Chayula y así no necesitaríais tanta resistencia al Chaos en el casco o en los guantes. Los anillos son unos anillos raros con vida y resistencias elementales. Todas las resis que podáis porque vamos a ir muy justos. Si pueden tener también algo de fuerza, mejor que mejor. Como cinturón he elegido el Strings of Servitude con el modificador de 36 Increased Movement Speed cuando usas un frasco. Este cinturón no nos da absolutamente nada, solamente velocidad. He probado a usar el Headhunter también, pero no he notado que el daño del aura mejore. Sí que es cierto que ganamos los mods de ir matando a los amarillos y eso nos da supervivencia y velocidad, pero no he notado que el daño mejore, así que actualmente no estoy usando el Headhunter. Como botas estoy usando las 7 League Step porque tienen un 50% de Movement Speed. Podríamos usar unas raras con Oslaug además, pero como tenemos la poción que somos Pathfinder, iremos siempre con Oslaug también. No es necesario. Y unas botas con más de 50 de Movement Speed raras y resistencias nos saldrían bastante más caras. Así que de momento llevo estas. Lo que sí que para poder matar bosses de una manera más cómoda he optado por usar Cane of Unraveling con un Essence Drain para Single Target. Para matar los raros en cambio no suelo hacer swap de armas y simplemente con un Bane en un 4L matas fácilmente los raros, los Pokémon y la mayoría de los bichos que tardan un pelín más en morir solo con el aura del Death. Vamos a ver los combos de las gemas. Empezamos con la pechera, que no necesita links. Todas las gemas soportean la habilidad de la pechera sin necesidad de estar linkeadas. Y serían Concentrated Effect, Arcane Source, Efficacy, Sweet Affliction, Void Manipulation y Less Duration.
Esta mecánica es curiosa porque Arcane Source, al ponérsela en la pechera, coge el aura de la pechera, coge el tag de Duration y entonces es cuando le empieza a afectar el Less Duration Support. Es un poco curioso, pero así es como más daño se le saca. Porque en cambio, intentando ponerle en Power, no sube de nivel la gema de la pechera. Se ve que el cap lo marca el modificador de level 20 Death Aura Skill. Usaremos un 4L con Bane, Temporal Chain, Despair y Efficacy Support para matar los bichos que aguanten más que la pechera. Por otra parte, un 4L defensivo con un 2L Cargo Devastating y Mortal Call a nivel bajito y el otro 2L o sin links. Purity of Elements, ya que no consigo capar todas las resis llevando este cinturón y estas botas. Y Malevolence para incrementar nuestro damage over time. Aquí tenemos un 4L de velocidad con Phase Rune, Efficacy, Increase Duration y Enhance. Esto nos permite ir muy rápido y tener perma Phase Rune. Cada 4 segundos le daremos al Phase Rune y tendremos activo el bufo permanentemente. Simplemente recasteándolo una y otra vez. En las varitas, en una llevo un Flame Dash y un Faster Casting, aunque pocas veces hay que saltar muros con esta habilidad porque sea muy rápido. Y el resto de joyas, de huecos, los tengo con gemas para levear. Podéis poner lo que queráis a vuestra elección. Para el Single Target, como ya os comenté antes, en el swap de armas llevo un Cane of Unraveling con un 6L, Essence Drain, Efficacy, Void Manipulation, Empower, Control Destruction y Swift Affliction. Pasemos a ver las pociones. Llevamos una Bubbling Eternal Life Flask of Stouching, que sería una semi-instant life recovery con atributo de anti-bleeding, de antisangrado. Segunda poción es una Watchfire Brew para poder aplicar Despair level 21 constantemente. La tercera es la famosa poción Ferrari Alchemist Quicksilver Flask of Adrenaline. Nos aporta muchísima velocidad de movimiento. Como cuarta, yo estoy usando Cinder Swallow. Esta poción nos aporta Oslau para ir más deprisa, un 20% de movimiento, y nos recupera vida y maná al matar. Es bastante defensiva y a la vez nos da movimiento. Podemos usar una Silver Flash con Antifreeze y es casi mejor idea para mapear. Pero bueno, estas son las dos opciones. Depende un poco también del panteón. Como última usaremos una Experimenter Sulfur Flask of Warding con el prefijo de duración y el sufijo de anticurse. Esta poción nos da un 40% increase en damas. Vamos al panteón. Panteón como dios mayor, yo recomiendo Soul of Aracali y mejorar Capture Armalia para tener más resistencia al damage over time de caos, que es justo lo que nos hace la pechera. Otra opción buena sería también Soul of the Brian King por el anti-stun y el que te friseen menos. Depende un poco también de la ascendancia que elijamos. Y como dios menor, este sí, Soul of Rislaza, para que la poción de vida nos cure más y tengamos más cargas para los laberintos. Vamos con las ascendancias. La primera que debemos coger es Natures Adrenaline, para ir un poquito más rápido. La segunda, bueno, estas dos van un poco por gusto, primera o segunda. Natures Boom, que hace que tengamos una chance del 20% de no gastar cargas y nos recarga 3 cargas cada 3 segundos. Quizá esta podamos cogerla la primera si tenemos mucha prisa y esta la segunda. Como tercera opción, Natures Reprisal. Nos da Chaos Damas, Area of Effect. Y como cuarta opción, yo recomiendo empezar usando Master Alchemist. Nos hace inmune a los estados elementales, aunque el resto de cosas no las podamos aprovechar, como el daño elemental.
Y si necesitamos o queremos un pelín más de daño y un pelín más de velocidad de movimiento y no nos importa sacrificar los estados elementales que nos puedan aplicar, quitaríamos este y cogeríamos este nodo pequeño de Flash Effect y daño de caos. Vale, el árbol de pasivas consiste en coger vida, efecto de duración de los frascos y mucha velocidad de movimiento. Coger daño de caos y damage over time, daño de caos, etc. Los nodos de aura, estos de aquí y estos, serán los últimos que cojamos. Hasta que no tengamos la pechera no nos servirán de nada. Lo que sí que intentaremos es venir a la doble maldición Whisper of Dooms lo antes que podamos, ya que vamos a levear obligatoriamente con Bane. Se levea muy bien usando Bane, incluso usando también ese Dream para los bosses. Veréis que es una maravilla. Vida y la vida de la acción, muy importante cogerles para poder aguantar. A nivel 70 es cuando nos podremos equipar la de Azoak y las varitas y podremos empezar la fiesta. Recuerden subir, eso sí, la resistencia al chat. Bueno, esta es la build, espero que os haya gustado y os dejo por abajo los links de interés. Una guía de cómo farmear laberintos eficientemente, otra de cómo hacer off colors en una pechera y los enlaces de los vídeos que he realizado con esta web. Espero que os guste y nos vemos en la siguiente web o el siguiente vídeo aquí en la comunidad de Me2Gaming.